20. El jueves siguiente Rohan llegó un poco más tarde aún. Días atrás había adquirido cuantos catálogos de aparatos de sondaje existían en plaza. No bastándole esto, al salir de la oficina iba a una u otra casa, examinaba válvulas, grúas, diamantes, calculaba calibres y desgastes, todo con la atención y el tierno entusiasmo de un aficionado pobre que remueve un costoso mecanismo. Como temprano o tarde llegaríale la ocasión de abrir todos los pozos imaginables en la estancia de su padre, su ánimo industrial, pasando sobre mechas y sondas, llegaba hasta Egle, ante la certeza de trabajar dichosamente un día, ella a su lado. Contento de fe en sí mismo apresurábase a ir a Constitución, y de este modo, llegando tarde a Lomas, Egle lo recibía lastimada. No le decía nada, pero Rohan notaba en su primer mirada y sobre todo en el modo de reclinar la cabeza en su cuello, que el desaliento proseguía. Rohan pensaba a su vez en la visible injusticia de su novia deseando, a costa de todo lo importante que él pudiera hacer en Buenos Aires, tenerlo con ella. Sabía que si hablaran desahogándose, todo pasaría, pero el mudo sufrimiento de Egle, en vez de despertar su compasión, hacíale sentir más la sinrazón de esa pena. Y de este modo, no obstante los momentos claros, continuaban sufriendo a la par. Ese jueves, por fin, decidióse. Díjole todo lo que ella sentía y lo que sentía él. En el fondo, concluyó Rohan, acariciándola para mitigar la dura verdad, no hay sino el terrible egoísmo del amor de ustedes. Poco les importa la dicha personal, independiente del amor usufructuado, del hombre que quieren. Lo único que aman es su propia felicidad, la que les proporciona el hombre querido con su presencia. Por lo pronto, no es esto hallazgo mío. Con esta sola excepción, concluía pasándole la mano por la garganta. Rohan no se había aún habituado a la sensación del terso cutis de Egle, y cada vez que lo tocaba le sorprendía su suavidad. El encanto salíale de tal modo a los ojos, que ella comenzaba siempre a sonreír cuando él se disponía a acariciarla de ese modo. No, no es eso, murmuraba esta vez Egle recostando su cara a la de él. Es que tú no me quieres como antes, te quiero. No, no, sí, sí, vienes porque tienes lástima, nada más, de tu pobrecita Egle, lástima, ¿verdad? A ver, bien de cerca. Oh, así no vale, protestaba ella ahogada de besos. ¿Olvidamos todo, entonces? ¿Vendrás más temprano? Eso no. ¿De veras? Agregaba seriamente, y te juro que tengo que hacer. Todos los días que vienes, y los otros. ¿Olvidamos? Sí, olvidamos. Y la paz se selló en esa ocasión con tal sacudida amorosa, que las peinetas de Egle se desprendieron y el cabello cayó, cambiando instantáneamente su compostura de novia en frescura de recién casada. Bajaron al jardín. Rohan a cada instante la detenía, echábale la cabeza atrás del mentón, y sobre el rostro de Egle, bañado por la luna, en que la dicha reencontrada delatábase con arrobada expresión, surgía la lenta y divina sonrisa con una sola comisura de los labios. Mi amor querido, sí, sí, mi alma, toda tuya, ¿no te cansa? ¿Qué? Retiraba ella la cara, temerosa. Lo que te digo, no sé decirte otra cosa. Oh, sí, sí, mi amor, mi vida, mi alma querida. Pero en esos torrentes de ternura, la boca, la nuca, el cuerpo entero de Egle oprimido al suyo mantenía a sus leones en un constante bramido. Cuando aquellos se enloquecían, Rohan conteníalos rompiéndose las manos como en un torno tras la cintura de Egle. Mas la dicha de haberse hallado de nuevo era demasiado fuerte para desprenderse uno del otro, y así los leones tornaban a soltarse, poniendo en cada dedo de Rohan unas vibrantes de nervios enloquecidos. Esa noche, en un instante de tregua, Rohan echó una ojeada alrededor. Sentémonos, ¿quieres? Estoy cansado. Rohan se sentó primero, y al sentarse Egle la atrajo suavemente así. Egle resistió oprimiendo su boca a la de él, y cayó en el banco a su lado. Rohan, el alma y la voz turbadas, insistió. Sí, mi alma, sí, no, no, gimió ella. Los leones enmudecieron de golpe. Ella lo sintió, sin adivinar claramente la causa, y redobló sus besos con muda congoja. Pero él se levantó. Es inútil ya, dijo con fría voz. Estoy muerto. Egle quedó helada. ¿Qué tienes? Murmuró. Nada, vamos adentro. Me voy. Egle se levantó muda y marchó a su lado. Después de caminar 10 pasos lo detuvo de la mano, mirándolo consternada. No te vayas así, muy gracioso. Rompió él con la voz trémula por la violencia que se hacía. Hoy no te parecía bien. ¿Que te besara? Sí, pero eso no. Sabías que no debías hacer eso. ¿Que te besara? Sí, porque está permitido, pero eso no. Como si fuera diferente. ¿Te manchaba más que un beso que te sentara en las rodillas? Egle lo miraba angustiada en los ojos. Dime, reanudó él. ¿Te creías deshonrada por eso? No, y entonces. Lo que me da rabia es el cálculo. Oh, sí, el cálculo, el dogma de ustedes. Cuando después de una hora de cariño siento la necesidad de tenerte más cerca de mí,
te acuerdas de que has aprendido que las mujeres no deben permitir eso. Y conmigo, como te quiero yo. No, te juro, pero ¿y si me quieres y crees que te quiero? ¿Por qué no quisiste? Esto es lo que me indigna, que te hayas resistido, no porque no lo desearas, sino porque habías aprendido que no debías hacer eso. Llegaban ya hacia la casa, pero se detuvo bruscamente. Es imposible que me vaya así. Caminemos un rato. Caminaron apartados, mudos. De pronto Egle murmuró en voz baja y lenta, lo que te aseguro es que pocas novias harían lo que hago yo. Rohan no respondió enseguida, profundamente herido por el simulado candor de Egle. ¿Tú crees que los novios no besan a sus novias? Preguntó al fin con amargura. No me refiero a eso, repuso Egle mirándolo con triste firmeza. Digo que pocas novias soportarían lo que me estás diciendo. Rohan se encogió de hombros. Seguía rabioso, con temor de hablar y decir algo de que después debiera arrepentirse. Hasta ese instante habían girado sin cesar alrededor de un macizo. Poco a poco la costumbre les hizo extender el radio y llegaron así cerca del banco en que acababan de escollar. Rohan, que iba a la izquierda de ella, esquivó el banco, cortándole el paso hacia otro sendero. Egle se detuvo a medias y buscó sus ojos, pero él no la miró. Entonces ella lo detuvo. Mira, le dijo con súbita y angustiada decisión. Hace 2 años yo tuve un novio, y por la resistencia que hice es que todavía soy digna de ti. La primera impresión de Rohan fue desastrosa, nunca le había dicho ella que hubiera tenido novio, pero casi en el mismo instante, midió la nobleza de la pobre criatura al hablarle así. Muy bien, te agradezco mucho lo que acabas de decirme, pero yo también te juro que si hubieras hecho lo que yo quería hoy, siempre serías para mí tan digna de mí y de ti misma como ahora, concluyó, y recogiéndola con tiernísimo respeto, bueno, mi amor, se acabó. Egle se recostó a él, temblando en escalofríos que le recorrían todo el cuerpo. Un momento después Rohan sentía en el cuello una gota tibia. Profundamente enternecido, no, mi alma. Ella entonces se oprimió más, conteniendo sus sollozos. Te quiero tanto, si yo también te quiero. Bueno, se acabó, estoy tan contenta de habértelo dicho. Prosiguieron caminando cogidos de la cintura, entregándose en oprimidos besos el consuelo de su amor lastimado. Poco a poco, sin embargo, las caricias de Rohan disminuían, mientras su expresión cambiaba. Egle lo notó, y deteniéndose ante él lo miró con honda súplica. Rohan, inmóvil, soportó fríamente el examen. Luego se desprendió, reanudando la marcha. Lo más doloroso para mí, rompió de pronto, es que hayas necesitado acordarte del otro para defenderte de mí. Oh, lo detuvo Egle, apartándose. Rohan la atrajo enseguida. No quise decir eso, no sé lo que me digo, perdóname. Egle lo besó con honda pasión, repitiéndole de nuevo, pero ahora con dolorosísima evidencia, como si se lo dijera a sí misma, te quiero tanto. Pero el tormento de Rohan proseguía. Volvía y revolvía, mientras caminaban, lo que acababa de decir a Egle. Apenas concluida su frase, había sentido él mismo su ofensa. Pero por algo lo dije, obstinábase. Al fin creyó ver claro. Vuelvo, sin embargo, sobre lo que te he dicho, rompió de nuevo. Me turbé hoy y no supe qué responderte. Dime, ¿por qué me dijiste hace un rato que habías tenido novio? Egle, hundida en su quebranto, no pudo entrar enseguida en la argumentación de Rohan, y quedó inerte, mirándolo. Pero él, frío, insistió, porque me evocaste el recuerdo de la resistencia que debiste hacer antes, en pos de lo que quería hacer yo. Indudablemente estaba en lo cierto. Egle, llena de angustia por la injusticia de Rohan, se había apoyado en su doloroso recuerdo para que su novio comprendiera el peligro que corría con él queriéndolo como lo quería. Egle vio también que ese era, no obstante la dureza con que Rohan lo había planteado, el único motivo de habérselo dicho. Durante un rato quedaron mirándose, mientras seguían mutuamente en sus ojos sus pensamientos hermanos. Dime, la recogió bruscamente. Dímelo con toda franqueza, ¿me quieres mucho, mucho? Oh, no sabes cuánto. ¿Me quieres a mí únicamente? Egle apartó la cara, lo miró angustiada y volvió a recostarla sin decir una palabra, en el pecho de Rohan. ¿Únicamente?, insistió Rohan. Ella entonces lo estrechó, vibrando de transida convicción. Sí, no sabes cuánto te quiero. Esta vez, y por el resto de la noche, la paz no se interrumpió. 21 en el tren, Rohan volvió a evocar uno a uno los incidentes de esa noche. Sobre todas las cosas, sentíase satisfecho de Egle. Veía siempre su expresión de sufrimiento y decisión final, a pesar de todo lo que él pudiera creer, cuando le dijo aquello, después que él la había querido sentar en la rodilla. Y de pronto, con la instantaneidad del rayo, vio al otro queriendo hacer lo mismo, en el mismo banco. He aquí por fin el verdadero motivo que la llevó a confiarse. Esa coincidencia, ese mismo rugido masculino que tornaba a repetirse en el mismo banco, había provocado el sufrimiento de Egle.
como si lo hubieran empujado bruscamente por la espalda estando distraído. El corazón se le paró. Vio con una intensidad terrible a Egle resistiendo, y al otro recogiéndola. Sí, sí. El cuadro se le fijaba casi hasta la alucinación. No veía nada del otro, ningún rasgo, pero sentía en él al hombre ardido de deseo, asaltando. A Egle sintió un odio brutal, odio tan impulsivo y a flor de animalidad, que fijando sin querer la vista en un pasajero de negro que veía de espaldas, tuvo la plena seguridad de matarlo, si hubiera sido el otro. Pero no seguridad de fría convicción adquirida en casa tras complicado raciocinio, sino el impulso que sentía en ese instante mismo, en los ojos y en los dedos, una certeza convulsiva en las manos al encarnar al otro en el sujeto. Veía a Egle, besándolo como lo besaba a él, mirándolo como lo miraba a él, la sonrisa con una sola comisura. Respiró violentamente porque sentía un ardiente empuje interno que le echaba la sangre afuera. Pero el banco volvía. No se veía ahora el sentado con Egle, lo veía al otro, y revivía todas sus situaciones de mayor cariño con su novia, pero ocupando la sombra maldita al lugar. Evocó sus más íntimos recuerdos, de detalles nimios, a veces, que le probaban fundamentalmente el amor de Egle, y veía en las mismas situaciones al otro con ella, las mismas circunstancias en que Egle le decía exactamente lo que le había dicho a él, a Rohan. Se daba cuenta de que se deslizaba por una pendiente de locura, pero no podía ni quería tampoco dominarse. Tuve que resistir. Él sabía que quería decir esto, sabía lo que es atacar, la violencia arrolladora que hay en un novio, y el otro había querido tentar a Egle. A ella, maldición. La misma desgraciada frase de Egle lo exasperaba. Tuve que hacer resistencia. Eso suponía besos otorgados por Egle. Volvía a detenerse bruscamente, con la sensación de estallar si continuaba evocando. La garganta, reseca, dolíale. Sentía él mismo el calor que irradiaba su cuerpo, y la cara le abrazaba. Cada cuadro sostenido suspendíale la respiración, hasta recobrarla violentamente al afrontar el límite de su tolerancia imaginativa. Por fin llegó a Constitución y tomó el tranvía, momentáneamente aplacado, pero una vez inmóvil, el análisis recomenzó. Lo que dominaba en toda esa tortura era el odio al otro, el violento acceso de destrozar al que nos tocó a nuestra mujer, y más fríamente, la seguridad adquirida en esos momentos de matar a su mujer el primer día que llegara a darle verdadero motivo de celos. Comenzaba a apaciguarse. Lo que me amarga, decíase, no es que haya tenido novio, y que éste haya tratado de hacer lo que todos nosotros, sino el no habérmelo dicho antes. ¿Qué pudiera haberle respondido, si al principio de nuestra amistad me dice sencillamente que había tenido novio, pero casualmente, y tarde ya, se le ocurre confesármelo en la forma más terrible y evocadora para un hombre? Súbitamente evocó el rostro de Egle, desesperada de verlo tan injusto. Mira, yo tuve un novio, y por la resistencia que hice. Rohan saboreó en toda su pureza la noble angustia de Egle, al entregarle en esas palabras su modo entero de ser. Una caricia de frescura calmante recorrió sus nervios doloridos. Comprendió plenamente la cantidad de amor honrado y de fe en su inteligencia que suponía esa confesión, después de lo que él había querido hacer. Y una nueva caricia, esta vez de dicha recuperada, suavizó su alma. Vale mucho más de lo que yo creía, se dijo. No sé qué muchacha, repleta de besos desviados e hipocresías de amor, hubiera sido capaz de esa sinceridad. Pero una sola palabra evocada lo precipitó de nuevo en el abismo. Resistí. Sí, claro. Eso quería decir caricias insistentes del otro, cada vez más oprimidas. La intensidad de la evocación fue tan incisiva, y tal el odio al otro retratado en su semblante, que un sujeto en quien Rohan tenía la vista fija sin darse cuenta de ello, lo miró de mal talante. Sintióse por fin calmado. De toda esa horrible noche no veía ni sentía sino el doloroso valor de su novia, que le aseguraba en aquel sollozo de sinceridad, la paz inconmovible del porvenir. Pero, a punto de dormirse, arrobado por esta dicha, vio de repente al otro, vestido de negro, en su lugar. Quiso arrancarse a la alucinación, y no pudo conseguirlo. Al otro era a quien besaba Egle. Al otro era a quien miraba con los ojos entornados. Y en sus 3 horas de insomnio recidivaron, más agudas y quemantes, todas sus torturas de esa noche. 22 Cuando 3 días más tarde Rohan fue a Lomas, mantuvo largo rato estrechada a Egle sin pronunciar una palabra, como si en esos 3 siglos de infierno hubiera perdido la noción de su existencia real. En esos 3 días, lo único que lo había consolado era la seguridad de que estando con ella, sintiendo la suya, olvidaría todo. En ese instante era de él, toda de él, únicamente suya. Cuando de pronto, al sentir la mano de Egle sobre su cabeza, vio nítidamente al otro en su lugar, en otra circunstancia idéntica a la actual. Se apartó bruscamente y comenzó a pasear. Sintió, más que vio, la desolación de su novia inmóvil, y vio de nuevo al otro,
caminando una cierta vez como él caminaba ahora, y a Egle, la misma Egle que quería calmarlo como a él en ese instante. ¿Pero qué tienes?, gimió Egle. Exactamente eso había dicho al otro. Déjame, clamó, arrancándose violentamente. ¿No ves que me vuelvo loco? Y, efectivamente, temía volverse loco si esa atroz pesadilla continuaba. Todo, el salón, su dolor, el silencio agravado por el tenue silbido del gas, toda esa situación había sido ya vivida por el otro. Dejóse caer al lado de ella, los codos sobre las rodillas, y se cubrió la cara con las manos. Eso mismo había hecho el otro. Sintió el brazo de Egle alrededor de su cuello. No, por favor, clamó de nuevo levantándose. No me digas, no me hagas nada. Con un violento esfuerzo pudo detenerse en esa pendiente de locura, y fue por fin exhausto a hundir la cabeza en el pecho de su novia. Pero dime qué tienes, gimió ella. No me veo a mí, murmuró él. Egle no oyó bien. ¿Qué? No me veo a tu lado, veo al otro. Ella lo estrechó con hondo amor y compasión. Si me conocieras más, dijo, comprenderías qué distinto fue aquello de esto, del amor que te tengo a ti. Yo era muy chica. Papá se empeñó. No me digas nada. No quiero saber una palabra. Si no me importa que lo hayas querido, lo que no quiero es que te haya tocado. Egle, sin responderle, levantóle a la fuerza la cabeza, y le tendió los brazos y la boca con un estremecimiento tal, que fue para Rohan lo que el primer soplo con olor a tierra mojada en una asfixiante depresión de tempestad. Y ella, no te figuras, no te imaginas cuánto te quiero. Y él, y tú no sabes qué necesidad tengo de que me quieras. En ningún otro momento Rohan habría lanzado esa exclamación, pero ahora la sentía de tal modo, había surgido con tal atormentada sinceridad de su alma, que los ojos de Egle se nublaron también de lágrimas. Y pensar, meditó él dolorosamente en voz alta, que he necesitado de todo este infierno para apreciar cuánto te quiero. 23 Al día siguiente se levantó Rohan con el espíritu tranquilo. Cuando dijo a Egle, la noche anterior, que había necesitado todo aquel infierno para darse cuenta de cuánto la quería, no había hecho sino expresar ese sentimiento en la misma forma con que él se lo había dicho a sí mismo. Sus torturas habíanse caracterizado, como es natural, por súbitos saltos de odio a amor, y viceversa, y esto con la rapidez y la falta de transición que conocen bien las personas que han visitado, por 2 segundos siquiera, el infierno de los celos. Había comprobado, a expensas de sus torturas, que amaba a Egle mucho más de lo que él se imaginaba, y no haberme dado cuenta antes de cuánto la quiero, yo que le decía que fuera tranquilamente a bailar. En resumen, como tras una pesadilla que rememoramos después en todos sus detalles para apreciar más la dicha real, gozaba retropensando. Recordó entonces aquella ocasión en que al preguntar por curiosidad a su novia si alguna vez había querido, Egle había respondido, una vez creí, pero ahora que te quiero a ti, veo que me equivocaba. Rohan quedó frío. ¿Era el otro? Sin duda. ¿Por qué Egle no le había dicho entonces que había tenido novio? El veneno había entrado ya. Evocó en un segundo todas sus certidumbres de la honradez de su novia compradas tras días de martirio, y ni una siquiera resistió a esta pregunta, porque me ocultó que había tenido novio. La primera forma, porque no me dijo, hubiera pasado sin morderlo, pero porque me ocultó, sobraba para aguzar hasta la raíz los colmillos de sus celos. Recomenzó el ciclo de dudas, comprendiendo que por mucho tiempo no recuperaría su confianza en Egle, el que no había soñado siquiera en averiguar qué había hecho ella durante sus 8 años de ausencia, por creerla incapaz de engañarlo. Y, sin embargo, le había ocultado. ¿Pero por qué? ¿Por qué motivo lo había ocultado? Con esa terrible esencia de los celos de arrastrarnos a las probabilidades mínimas, a los raciocinios de excepción, por los cuales una mirada distraída de nuestra mujer a un individuo que está en el palco vecino, basta para hacernos dudar brutalmente de 10 años de amor y 4 hijos. Rohan encontraba ahora en los menores detalles de su amistad en la casa, una prueba de la constante preocupación de Egle y de toda la familia para que él no supiera aquello. Pero, ¿por qué? ¿Qué había pasado allí para ocultárselo de ese modo? Su inteligencia le advertía muy claro que no era ese el modo de raciocinar, pero su amor hiperestesiado y pervertido por los celos, le pedía a gritos raciocinios de esa especie. Su claro juicio le afirmaba, Egle no me lo dijo al principio, únicamente por motivos de seducción en las luchas de amor. No haber querido nunca es un encanto más. Más tarde no tuvo valor para decírmelo, temiendo el disgusto que me daría. ¿Cómo exigir más violencia de sinceridad de un alma femenina? Pero la perversión deductiva desviaba a tal punto las menores palabras sueltas y silencios recordados, que se enfangaba en las más abominables suposiciones donde rodaban Egle, Mercedes, la madre, hasta detenerse con un resoplido en ese vértigo de lodo. En sus momentos de mayor odio a Egle, había creído hallar un derivativo evocando a su hermana. El recuerdo de Mercedes, que en otras ocasiones lo excitaba siempre,
disgustábale ahora. Mejor dicho, le daba asco, lo cual no hacía sino reafirmarlo en la convicción de que amaba a Egle muchísimo más de lo que él suponía. Fue a Lomas en este estado de ánimo, como en esos días últimos. Su novia lo miró con dolorosa atención al ir a su encuentro. Al ver sus ojos no tuvo duda de que otra noche de angustia le esperaba. Rohan, contraído, le puso por toda caricia la mano en el cuello. Necesito hablar contigo. Quedémonos aquí. Dime, ¿por qué no me dijiste que habías tenido novio? Egle, helada, ya te dije la otra noche. No me dijiste nada. Sí, quise siempre decírtelo, desde la primera noche, pero no tuve valor, perfectamente. Pero, ¿por qué no tenías valor? Acentuó tanto la atormentada duda, que Egle irguió la cabeza y lo miró desesperada de tanta insistente tortura. Echó el brazo atrás buscando el banco y se dejó caer con la cara entre las manos. Sin embargo, eso no es respuesta, insistió él. Dime esto, nada más, ¿por qué no tuviste valor para decírmelo? No, por favor, gimió Egle, volviéndose al otro lado. Pero Rohan tenía tras él 3 días de emponzoñada amargura, y cada noble evasiva de Egle era una nueva inyección de veneno en la herida emponzoñada. Eso no es responder, no es. ¿Qué diablos? Cuando uno compra una cosa, tiene el derecho de saber si ha sido usada o no. Oh, exclamó Egle, echándose de brazos sobre el respaldo del banco. Bruscamente Rohan se dio cuenta de su brutalidad, y comenzó a pasearse henchido de rabia. La he herido horriblemente, se decía. Si ha sido usada, y al percibir nítidamente que era a ella, su Egle pura y adorada, a quien concluía de insultar así, la violenta reacción lo echó a los pies de su novia. Egle, mi alma, perdóname. Al atraerla sintió en sus manos los senos de Egle, y este contacto acrecentó en ese instante la pureza de su ternura. Mi vida, perdón, mi Egle. Egle cedió al fin, aunque manteniendo los ojos cerrados. Temblaba en un escalofrío constante. Rohan levantóle a la fuerza la frente, y la besó con apasionada, honda y grave pasión. Egle contenía los sollozos a duras penas y Rohan sentía sus mejillas mojadas. Y el pensamiento de que esas lágrimas eran provocadas por él, un miserable, ceñíale la garganta en un nudo de enloquecedora piedad. Tanto dijo e hizo, que al fin Egle sonrió. Que no vuelva esto, no, jamás. Hacerte sufrir así, y adorándose a través de sus ojos húmedos, concluyeron en una rendida dicha de cabezas recostadas. Pero, a pesar de ello, Egle había sufrido demasiado para no quedar agotada por el resto de la noche. 24 Ese día Rohan salió a las 4 del ministerio. Sonreía solo al suponer la dicha de Egle viéndolo llegar así, todo amor y sana paz, ella que vivía pensando angustiada en los ojos que tendría Rohan al llegar, pues ellos le daban enseguida la norma de su estado. En efecto, halló la inquietud prevista, y aún más, notó cambiada a Egle, la boca sin gracia, el labio superior amarillento, y las pestañas de sus ojos azules agrupadas desigualmente. Mi amor, ¿has estado llorando? Egle, con una débil y fatigada sonrisa, se recostó a él. No, esta tarde, no sé lo que tenía. Tenía tanto miedo de que llegaras mal, pero nunca más, ¿verdad? No, nunca. Ya se acabó todo. Hace un momento pensaba, jamás podremos ser felices. Hoy va a llegar como el otro día, peor aún, se estrechó a él. Y si vieras lo que sufro después, cuando te vas, pero nunca más, ¿no? No podría vivir así, sí, y seremos felices, muy felices. Subieron luego al salón y Egle tocó el piano, bajo cuya influencia Rohan sabía bien que sus esperanzas reconquistadas lo llevarían a un definitivo porvenir de profunda felicidad conyugal. Después de comer bajaron de nuevo al jardín. Las horas pasaban, repitiéndose las mismas cosas que para su dicha tenían siempre inesperada novedad. Desde el incidente del banco, los leones de Rohan no habían rugido. Temía excesivamente hallar en el jardín el lejano eco de antes, y la cicatrización de sus heridas era demasiado reciente para reabrirlas con el bramido rival. Pero esa noche, después de 5 horas de novia, sus leones rompieron la cadena al fin. Con violento esfuerzo consiguió, sin embargo, retirar la boca, los brazos, pero haciendo dar a Egle del hombro, en desahogo de crispado cariño, una violenta vuelta sobre sí misma. Atrájola acto continuo, y al hacerlo creyó notar en los ojos de Egle un velo de tristeza, como ante una pasada situación dolorosa de que no queremos acordarnos. Súbitamente Rohan sintió al otro en la mirada de Egle. También él había hecho eso mismo. Quedó inmóvil, pero ya Egle había notado sus ojos cambiados y le echaba los brazos al cuello. Rohan la contuvo. ¿Sabes lo que es curioso?, exclamó. Esto, que la menor caricia mía tiene el hermoso don de hacerte acordar del otro. Oh, no, te juro que no. Le echó Egle los brazos consternada. Como sea, es de lo más encantador para un novio. Ella tendió las manos a él. No, la detuvo Rohan, sujetándole las muñecas. Basta por hoy. Todo el tormento infamante había retornado,
y comprendió que le sería imposible quedarse un momento más. Me voy, se volvió a ella. ¿Quieres traerme el sombrero? Diles que pierdo el tren. Caminaron hacia la verja, sin hablar, y Egle le devolvía muerta su rápido beso. 25 apenas a la tarde siguiente se calmó Rohan, pero entonces diose cuenta clara de su proceder. Cada noche de visita había sido un repetido tormento para Egle, y lo que era más espantoso, siempre tomando por blanco de bajas dudas la honradez de su novia, arrastrándola por la fuerza a que palpara con él todo lo que es posible pensar de una noria cuando se tiene celos. Llegaba la reacción. La maldita pesadilla de ver constantemente a Egle con el otro en situaciones idénticas a las suyas, iba ya perdiendo su ciega facultad de tormento, en fuerza de analizar 1.000.000 de veces su esencia. La noche anterior había tornado, es verdad, pero ahora que se hallaba bien, sentía imposible una recaída. Dominábale sobre todo un gran deseo de hacerse perdonar por Egle. De pronto acordóse, como de una cosa muy lejana, de sus sondajes y pozos artesianos. Pobres mis mechas, murmuró sonriendo, y pensó en los bellos trabajos que haría un día, ella a su lado, pero no a la manera de antes, cuando la conocía únicamente en la sala, sino ahora que había adquirido, tras ruda prueba, la seguridad de su modo de ser. Retiróse muy temprano del ministerio y voló a Constitución, tomando el tren de las 3:44. Como era temprano y Egle no lo esperaba aún, bajó en Banfield y prosiguió a Lomas a pie, despacio y feliz. Y al evocar a Egle, acercándose a él, la mirada angustiada de temor como siempre, su certeza de paz final liquidóse en extrema ternura. Egle concluía de vestirse cuando llegó y tuvo que esperar 5 largos minutos, tal vez un poco desilusionado por no haberla visto salir a su encuentro. Por fin entró su novia, y Rohan, que iba hacia ella, se detuvo inmóvil ante su semblante. ¿Qué tienes?, le preguntó. Nada, repuso Egle. Su voz era clara, pero no tenía entonación alguna. Rohan la miró fijamente y tuvo la intuición desolada de que todo había concluido. Se sentó a pesar de todo, pero como la joven no se movía, Rohan se puso otra vez de pie. ¿Qué tienes?, volvió él a murmurar. Nada, repitió Egle. Rohan dio entonces 2 pasos y se detuvo a su frente. ¿Quieres que rompamos? Ella no respondió. Podías habérmelo dicho antes, murmuró Rohan, yendo a coger su sombrero. Mira, le dijo Egle, con la voz rota de embargo, yo creo que no podremos ser felices así. Mejor es que dejemos, como quieras. Pero te juro, agregó deteniéndose, que te he querido como tú no te imaginas. Te he querido. Luego la ruptura estaba hecha ya. Egle se dejó caer sobre el taburete, muerta. No, mejor es concluir. Rohan salió, sin ver a la madre ni a Mercedes, discretamente disimuladas. Miró las plantas conocidísimas, la manga abandonada sobre el césped, el banco en que ella había estado sentada sola 8 días antes. Se acabó, ya nunca más. Nunca más Egle lo miraría como antes. Nunca más diría, mi Egle, ya nunca más tendría el don de verla sufrir por un solo gesto suyo. Y hoy, como la quería, hoy, que estaba dispuesto a adorarla para siempre, haberla perdido. Te he perdido, mi alma, Egle mía, murmuraba, llorándose a sí mismo con la voz. Imaginó a Egle, echándose de brazos en el piano apenas se le fuera, desolada en sus 3 meses de esperanzas concluidas con la ida de Rohan. Jamás volvería ella tampoco a oírlo, mi Egle, mi vida. Tuvo un desesperado impulso de regresar. Sí, Egle lo quería a pesar de todo, y cuanto más lo comprendía, más comparaba la felicidad que pudo haber tenido con su desolación actual. Llegó a detenerse en una esquina, titubeando, pero se contuvo y siguió hacia la estación. Mi destino de siempre, murmuró amargamente. Darme cuenta del valor de lo que tengo cuando ya lo he perdido. Subió en el tren que llegaba, dueño otra vez de sí. Nunca más volvería. Al partir el convoy miró por última vez los arriates, las araucarias, la verja, como miramos al emprender un largo viaje las casas en que jamás nos fijamos, pero que sabemos están en adelante ligadas para siempre al recuerdo del lugar donde amamos y sufrimos por largos años. Asterisco. Rohan se restregó los ojos, la vista un poco irritada, y miró el paisaje. Salían de Victoria y dentro de un momento llegaría a San Fernando. Había evocado sus recuerdos con tal intensidad que se sentía aún oprimido. 5 años transcurridos, le dijo. Creería que han pasado 100. Iba a verla. Se dio también cuenta de que no había pensado una sola vez en ir a ver a Egle Elizalde, o simplemente a Egle, sino a verla. Efecto de costumbre, pensó, pero a despecho de esa costumbre, sintió en el estómago esa característica angustia que provoca la emoción de la espera. Dio su nombre a la sirvienta, pero como ésta no pareciera haber descifrado poco ni mucho su apellido, el visitante se encogió ligeramente de hombros y extendió su tarjeta. Una puerta se abrió en el vestíbulo. ¿Quién es?, preguntó impaciente una voz. Mercedes, se dijo Rohan.
Quisiera ver el gesto que hace. Un momento después se le hacía pasar a la sala. La sala estaba fría y desierta y olía a fresco barniz de muebles. Bien puesta, pero con una limpieza y orden excesivos, como sala costosa de gente no rica que la mantiene cerrada para que no se deteriore. A excepción de una vitrina y 2 o 3 pinturas de Mercedes, todo lo demás era nuevo para Rohan. Al cabo de un cuarto de hora la puerta se abrió y Mercedes avanzó, ostensiblemente incierta sobre la recepción que debía hacer a su ex amigo. Pero al ver la sonrisa de Rohan, Mercedes le extendió muy franca sus 2 manos. «Qué gusto nos da. ¿Cuánto tiempo?» «Sí, mucho. He querido venir varias veces, y siempre una cosa u otra. Suponía, como supongo aún, que mi visita no. ¿Qué ocurrencia? ¿Por qué? Nunca más nos hemos visto, ¿verdad?», preguntó. «Nunca. Es decir, ayer la vi a usted y a Egle». «Sí, no lo vimos». La puerta tornó a abrirse y entró la madre. Apenas vio Rolian su aire lento y grave, comprendió que la señora esperaba ante todo que la condoliera por la pérdida irreparable que había sufrido. Así lo hizo Rohan, y la dama suspiró. «En fin, pero qué grata sorpresa, Rohan. He tenido muchísimo gusto. Acabo de decir a Mercedes que temía». «Oh, cállese, por favor. Usted no tenía que temer nada. Bien sabe el cariño con que lo hemos recibido siempre en casa. Siempre nos extrañábamos, con Elizalde». Sus ojos se apartaron un momento, «de que usted, por su disgusto con Egle, no hubiera vuelto más a vernos. Yo también, le juro, pero poco después me fui al campo, y al principio estaba aún algo sensible». La madre lo miró sonriendo y sacudiendo la cabeza. «¿Qué muchachos?», y agregó seria, «supimos no sé por quién, que su papá había muerto». «Sí, señora, hace ya casi 5 años. ¿Y usted vive allá?». «Eso sabíamos». Y agregó con sencilla curiosidad, «¿Quedaron ustedes en buena posición?». «Sí, soy hijo único. ¿No tendría el gusto de ver a Egle?». «Oh, no faltaba más, Rohan». «Mercedes, anda a ver qué hace tu hermana». Y volviendo la cabeza a medias a Rohan, añadió, «dile que está bien como está, que no se arregle tanto». Rohan sonrió también al recuerdo, y un momento después entraba Egle. Contra lo que esperaba, solo sintió al mirarla gran curiosidad. Había gastado toda la emoción que pudiera haber sentido, reviviéndola una hora antes. Egle lo saludó con perfecta naturalidad. Dijéronse, «¿Cómo le va?», a un tiempo, y se sentaron, mirándose con franca sonrisa. «Está igual», rompió Egle después de un instante de curiosa atención. «No ha cambiado nada». Egle tampoco había cambiado, pero sus 5 años más se conocían claro en la acentuación de los rasgos, y sobre todo en su tranquilo dominio para mirar. «¿Hacía mucho que no lo veías?», se volvió la madre a Egle. «Sí, mucho». Volvieron a mirarse sonriendo. Rohan continuó, «No sabía que vivieran en San Fernando». «Sí, hace 8 meses. Poco después de morir papá». Durante media hora la conversación prosiguió muy cordial. «Mercedes, ¿una taza de café, Rohan?», recordó la madre. «¿Y su estómago?». Se rió. «Bien, no siento nada ya». «Sí, café». Mercedes tornó a salir y al rato la madre se levantó. «¿Me permite, Rohan? Desconfío mucho de la habilidad de mi hija». Rohan y Egle quedaron solos. Rohan rompió, muy cordial, «¿Quién nos hubiera dicho, verdad, volver a vernos a los 5 años?». Egle se sonrió. «Cierto, yo creía que nunca más nos veríamos, pero es peligroso jugar con los pretéritos». «Yo creía». «Eso era antes, cuando iba a Lomas». Otra vez se hallaba ante ella, su Egle. El posesivo le evocó de nuevo la tarde final en que salió desesperado de la quinta, amargándose la boca con ese mismo su Egle, que ya nunca más podía decir. Recordó tan vivamente su dolor de entonces, que la tranquilidad actual le echó del pecho en un suspiro de desahogo afectuoso. «Cuánto la he querido». Egle lo miró de costado, devolviéndole su sonrisa. «No fue usted solo, me parece». Apartó la vista y Rohan la observó rápida y atentamente. Era ella, sin duda, la misma boca, el mismo firme seno, las mismas cejas que se levantaban de cariñosa extrañeza. Pero la mirada era otra, no cambiada en esencia, pero sí revelando claramente en su aplomo que los 5 años de experiencia no habían pasado impunemente. «Sabe muchas más cosas que antes», pensó Rohan. «Pero ella, usted se fue enseguida al campo, ¿no?». «Sí, poco después, cuando salí del ministerio», y un súbito recuerdo le hizo exclamar jovialmente, «¿Se acuerda de los pozos artesianos?». Egle se rió. «Me acuerdo. Esta mañana, por casualidad, me acordé también de una cosa». «¿Qué?». «Cuando yo era chica, lo que usted me dijo en la calle una vez». «Sí, ya habíamos empezado», murmuró él. «Hace 13 años». Pero el café llegaba, y poco después Rohan quedaba solo con la madre. «¿Cómo la halla a Egle?». «Igual, no ha cambiado nada». La señora parecía ahora abismada. «Usted no se figura cuánto lo ha querido Egle», agregó triste y gravemente. «Lo mismo le dije a su hija cuando le parecí demasiado difícil», pensó Rohan.
Pero la señora insistía. Creo que nunca más volverá Egle a querer a nadie como lo quiso a usted. No fui yo quien rompió, sin embargo, exclamó Roan. La madre sacudió la cabeza con cariñosa lástima. Hablar así a su edad, Roan. Eran cosas de Egle. ¿Qué juicio quiere usted que tenga una chica a los 17 años? Esperó respuesta, en vano. Dígame, Roan, si en vez de pasar eso antes, hubiera pasado ahora, serían ustedes muy felices, se lo aseguro. Lo creo, sonrió Roan con amargura. Pero han pasado 5 años. Por tercera vez la madre alzó a él sus ojos de compasiva y protectora experiencia. ¿Qué muchachos? Estas iniciales, preguntó Roan, que acababa de notar 4 letras, A-M-I-E, grabadas en un caracol de montaña con el que jugaba distraído. Son de Egle, de Córdoba, repuso la madre con negligente sonrisa. Es un recuerdo, no sé cómo está aquí. Tuvo amores con él, pero estoy segura de que nunca lo quiso. Lo que la madre no recordaba en su insinuante filosofía, había costado a Roan muchas alucinaciones de jardines y bancos para olvidarse de que no era él ese primer amor. Las 2 hermanas salían ya, y Roan se despidió. Lo que es esta vez, le dijo la madre con solemne cariño, tomándole las 2 manos, júreme venir a vernos a menudo. Usted no sabe cuántas veces nos hemos acordado de usted. ¿Lo promete? ¿Conoce bien el camino? Egle, acompáñalo hasta la esquina. Roan prometió volver, pero estaba seguro de lo contrario. Llegó a tiempo a la estación y subió en el tren, con mortal frío en el alma. No cabía duda, su fortuna atraía ahora inmensamente a la madre, y Egle tenía ya 22 años y no quería quedar soltera. Recordó a su Egle de antes, tan joven, y su sinceridad esencial sacudida por el amor, que hubiera hecho de ella una admirable mujer. Ahora era tarde. Por su parte él tenía 33 años, y se hallaba completamente tranquilo de espíritu, trabajando en paz. Destemplado por el atardecer hundióse en su rincón, y evocó las 2 horas pasadas, página final de una historia cuya amargura no quería por nada volver a vivir. Mientras miraba por la ventanilla, en el crepúsculo frío, las flores heladas de cardo que se desmenuzaban volando al paso del tren, recordó la vieja balada, cuando la tierra se enfermó, el cielo se puso gris y los bosques se pudrieron por la lluvia, el hombre muerto volvió, una tarde de otoño, a ver de nuevo lo que había amado. No, había comprado muy cara su felicidad actual para desear perderla. Arrellanóse bien en el asiento y suspiró de satisfacción, pensando que 2 días después estaría tranquilo en la estancia.